El misterio de Felvin. De L.T. Mead y Robert Eustace. Era hacia finales de octubre, y yo estaba realizando unas interesantes investigaciones a las afueras de Londres, cuando, al regresar a casa una tarde, encontré una tarjeta de visita sobre mi mesa. En ella, estaba inscrito el nombre Sr. Geoffrey Bainbridge. Desconocía completamente ese apellido, así que toqué el timbre, y pregunté a mi criado quién era el visitante. Lo describió como un caballero que deseaba verme por un asunto urgente, y añadió que el señor Bainbridge tenía la intención de volver más tarde esa noche. Esperé con curiosidad y disgusto el regreso del desconocido. Para mí, los asuntos urgentes generalmente significaban un viaje apresurado a cualquier parte del país. No quería irme de Londres en ese momento, y cuando a las 9:30, el señor Geoffrey Bainbridge fue conducido a mi habitación, lo recibí con cierta frialdad que no pude disimular. Era un hombre alto, bien vestido y de edad avanzada. De inmediato se sumergió en el objeto de su visita. «Espero que no considere mi inesperada presencia como una intrusión, señor Bell», dijo, «pero he oído hablar de usted por nuestros amigos en común, los Grey, de Uplands. Quizás recuerde haberle hecho un gran favor a esa familia en una ocasión». «Lo recuerdo perfectamente», respondí con más cordialidad. «Por favor, dígame qué desea, le escucharé con atención». «Creo que usted es el único hombre en Londres que puede ayudarme», continuó. «El asunto que me ha traído hasta aquí está relacionado especialmente con sus estudios. Huelga decir que todo lo que haga no quedará sin recompensa». «Eso no tiene importancia», dije rápidamente. «Pero antes de continuar, permítame hacerle una pregunta. ¿Será necesario que me ausente de Londres para seguir el caso?» Él arqueó las cejas con consternación. «Me temo que sí, señor Bell. Los hechos han tenido lugar en Felvin, un pueblecito de Gales», respondió. «Muy bien», asentí con un suspiro de resignación. «Continúe con su historia». El señor Bainbridge me miró con cierta ansiedad. «En primer lugar», comenzó, «debo decirle que soy presidente de la compañía de ferrocarriles de Lytton Vale, en Gales, y que he venido a consultarle sobre un asunto importante relacionado con nuestra línea. Cuando le explique la naturaleza del misterio, creo que no le sorprenderá que haya decidido solicitar su ayuda». «Le prestaré toda mi atención», respondí. Y luego añadí, impulsado a decir estas últimas palabras, por cierta expresión de duda en su rostro: «Si puedo encontrar la manera de ayudarlo, estaré dispuesto a hacerlo». «Le ruego que acepte mi más cordial agradecimiento, señor Bell», respondió. «He venido hoy desde mi puesto en Felvin, con el propósito de consultarle. Como ya le he indicado, es en esa zona donde ocurrió el asunto. Puesto que es esencial que conozca todos los detalles del caso, repasaré los hechos tal como sucedieron». Me incliné hacia adelante y escuché atentamente. «Hace 15 días», continuó el señor Bainbridge, «nuestro tranquilo pueblecito se horrorizó al enterarse de que el guardavías de guardia, en la entrada del túnel de Felvin, había sido encontrado muerto en circunstancias de lo más misteriosas. El túnel se encuentra al final de un largo desvío entre las estaciones de Llanlys y Felvin. Tiene aproximadamente 1 milla de largo y la caseta de señales está en el lado de Felvin. El lugar es extremadamente solitario, a 6 millas del pueblo, al otro lado de las montañas. El nombre del pobre hombre que murió de esta misteriosa manera era David Pritchard. Lo conozco desde niño, y era uno de los hombres más firmes y confiables de la línea. El martes por la tarde entró en servicio a las 6, y el miércoles por la mañana, el guardavías que había venido a relevarlo, Tom Roberts, se sorprendió al no encontrarlo en la caseta. Amanecía, y el tren local de las 6:30 se estaba aproximando, así que Roberts quitó las señales y lo dejó pasar. Luego salió, y mirando hacia el túnel, vio a Pritchard tendido junto a la vía, cerca de la boca del túnel.
Roberts corrió hacia él, y para su horror, descubrió que estaba muerto. Al principio, Roberts supuso que lo había atropellado un tren, ya que tenía una herida en la nuca, pero no estaba tendido sobre los raíles. Roberts corrió de vuelta a la cabina y telegrafió a la estación de Felvin. El mensaje se envió al pueblo, y a las 7:30, el inspector de policía vino a mi casa con la noticia. Ambos, junto con el médico local, fuimos de inmediato al túnel. Encontramos al hombre muerto tendido junto a las vías, a pocos metros de la boca del túnel, y el médico lo examinó de inmediato minuciosamente. Tenía una fractura hundida en la nuca que debió causarle la muerte, pero no estaba claro cómo se produjo. Al examinar todo el lugar con mucho cuidado, vimos, además, que había marcas en las rocas de la parte empinada del terraplén, como si alguien hubiera intentado trepar por ellas. ¿Por qué? Si el pobre hombre había intentado tal ascenso, solo Dios lo sabe. Probablemente, al hacerlo, debió resbalar y caer de espaldas sobre la vía, causándose la fractura de cráneo. En ningún caso pudo haber ascendido más de 2 o 3 metros, ya que el terraplén se inclina casi perpendicularmente, más allá de ese punto, por más de 45 metros. Hay algunas rocas afiladas junto a la vía, y es posible que cayera sobre una de ellas y se lesionara. El incidente debió ocurrir entre las 11:45 de la noche y las 6 de la mañana, ya que el maquinista del expreso de las 11:45 afirma que la vía estaba despejada y también vio a Pritchard en su cabina al pasar. Esto es muy interesante, dije. Continúe, por favor. Bainbridge me miró con seriedad. Luego, continuó. Todo el asunto está envuelto en misterio. ¿Por qué Pritchard habría dejado su puesto y bajado al túnel? ¿Por qué, tras hacerlo, habría intentado desesperadamente escalar la ladera del montículo, una hazaña imposible en cualquier caso? Si hubiera habido peligro, lo habitual habría sido correr por la vía, hacia el puesto de señales. Estos puntos son completamente inexplicables. Otro hecho curioso es que la muerte parece haber ocurrido justo antes de que el guardavía diurno entrara en servicio, ya que la luz en la boca del túnel se había apagado, y era una de las funciones del guardavía nocturno, hacer esto tan pronto como amanecía. Es posible, por lo tanto, que Pritchard bajara al túnel con ese propósito. Sin embargo, contra esta teoría, y con una objeción que parece invalidarla, está el testimonio del Dr. Williams, quien afirma que, al examinar el cuerpo, opinó que la muerte había tenido lugar unas horas antes. Se convocó una investigación para el día siguiente, pero antes de que tuviera lugar, se produjo un nuevo y trascendental acontecimiento. Ahora llego a lo que considero el punto crucial en toda la historia. Hace mucho tiempo, hubo una disputa entre Pritchard y otro hombre llamado Gwyn. El objeto de su disputa era Lucy, la hija del herrero del pueblo vecino, una joven extraordinariamente hermosa y una coqueta empedernida. Ambos hombres estaban locamente enamorados de ella, y ella los enfrentó. La penúltima noche antes de su muerte, Pritchard y Gwyn se conocieron en la posada del pueblo y discutieron en el bar. Lucy, por supuesto, era el motivo de su disputa. Se le oyó decir a Gwyn, un hombre corpulento y propenso a ataques de ira incontrolables, que le quitaría la vida a Pritchard. Este, juró solemnemente, que conseguiría que Lucy le prometiera matrimonio al día siguiente. Al parecer, cumplió este juramento, y de camino a la caseta de señales, el martes por la noche, se encontró con Gwyn, y le dijo triunfalmente que Lucy le había prometido ser su esposa. Entonces, ambos hombres se enzarzaron en una pelea cuerpo a cuerpo, presenciada por varios aldeanos. Los separaron con dificultad, mientras ellos se juraban venganza el uno contra el otro. Pritchard se fue a cumplir con su deber en la caseta de señales, y Gwyn regresó al pueblo a ahogar sus penas en la taberna. Muy tarde esa misma noche, un aldeano vio a Gwyn yendo hacia el túnel. El hombre lo detuvo y lo interrogó. Explicó que se había dejado algunas herramientas en el taller
y que iba a buscarlas. El aldeano notó su aspecto extraño y excitado, pero, para no provocar una pelea, decidió no interrogarlo más. Se ha demostrado que Gwyn no regresó a casa esa noche, sino que regresó a primera hora de la mañana siguiente, con aspecto aturdido. Fue arrestado bajo sospecha, y la investigación judicial dictó sentencia en su contra. ¿Ha dado alguna explicación de sus movimientos esa noche? Pregunté. Sí, pero nada que lo justifique. Nadie le vio llegar a su taller o llevarse consigo las herramientas a casa. Según cuenta, estando bastante borracho, se cayó en uno de los campos y durmió allí hasta la mañana. Las cosas se ven negras contra él, dije. Sí, pero escuche, tengo algo más que añadir. Aquí viene un detalle muy extraño en el asunto. Lucy Ray, la chica que provocó la disputa entre Pritchard y Gwyn, tras enterarse de la muerte de Pritchard, perdió la cabeza y corrió frenética por el pueblo, declarando que Gwyn era el hombre al que realmente amaba, y que solo había aceptado a Pritchard en un ataque de ira contra Gwyn, por no haber aclarado el asunto. El caso contra Gwyn pinta muy mal, y ayer el magistrado lo remitió a juicio en la próxima sesión judicial. La infeliz Lucy Ray y los padres del joven están en un estado que roza la locura. ¿Cuál es su opinión sobre la culpabilidad de Gwyn? Pregunté. Ante Dios, señor Bell, creo que el pobre hombre es inocente, pero las pruebas en su contra son contundentes. Una de las teorías favoritas es que bajó al túnel y apagó la luz, sabiendo que esto haría que Pritchard saliera de la caseta, para ver qué pasaba, y que luego lo atacó, asestándole el golpe que le fracturó el cráneo. ¿Se ha encontrado algún arma con la que pudiera haber dado semejante golpe? No, ni se ha descubierto nada parecido en la persona de Gwyn. Ese hecho juega decididamente a su favor. Pero, ¿qué pasa con las marcas en las rocas? Pregunté. Es posible que Gwyn las haya hecho para desviar sospechas y hacer creer que Pritchard se cayó y se mató. Quienes sostienen esta teoría se basan en la absoluta falta de motivos para que Pritchard intentara escalar la roca. Todo el asunto es un completo enigma. Algunos habitantes del pueblo han declarado que el túnel está embrujado, y ciertamente ese rumor ha circulado entre ellos durante años. Dicen que Pritchard vio una aparición y, aterrorizado, intentó escapar trepando por las rocas. Es otra teoría, pero solo la sostienen los más imaginativos. Bueno, es un caso muy extraordinario, respondí. Sí, señor Bell, y me gustaría saber su opinión. ¿Ve la manera de aclarar el misterio? No por ahora, pero estaré encantado de investigar el asunto lo mejor que pueda. ¿Pero no desea abandonar Londres por ahora? Así es, pero un asunto de tal importancia no puede dejarse de lado. Por lo que dice usted, parece que la vida de Gwyn depende en gran medida de que yo pueda aclarar el misterio. En efecto, no debería quedar piedra por remover para descubrir la verdad, por el bien de Gwyn. Bueno, señor Bell, ¿qué se propone hacer? Explorar el lugar sin demora, respondí. De acuerdo, ¿cuándo podrá venir? Cuando usted quiera. ¿Vendrá conmigo a Felvin mañana? Saldré de Paddington a las 7:10, y si quiere ser mi invitado, con gusto le alojaré. Ese arreglo me vendrá de maravilla, respondí. Me reuniré con usted en el tren que menciona y le prestaré toda mi atención. Gracias, señor Bell, dijo levantándose. Me estrechó la mano y se despidió. Al día siguiente, me encontré con Bainbridge en la estación de Paddington, y pronto partíamos hacia el oeste en el lujoso compartimento privado que le habían reservado. Por su aire abstraído y sus largos silencios, pude ver que el misterioso incidente del túnel de Felvin ocupaba todos sus pensamientos. Eran las 2 de la tarde, cuando el tren aminoró la marcha en la pequeña estación de Felvin. El jefe de estación llegó rápidamente a la puerta del vagón para recibirnos. Tengo una noticia terrible para usted, señor, dijo, volviéndose hacia Bainbridge mientras descendíamos.
Y sin embargo, en cierto sentido es un alivio, porque parece que eso exculpa a Gwyn. ¿Qué quiere decir?, gritó Bainbridge. ¿Malas noticias? Hable enseguida. Bueno, señor, es esto. Ha habido otra muerte en la caseta de señales de Felvin. Johnson, que estaba de guardia anoche, fue encontrado muerto a primera hora de esta mañana, en el mismo lugar donde encontramos al pobre Pritchard. ¡Dios mío!, exclamó Bainbridge retrocediendo. ¡Qué cosa tan horrible! ¿Qué significa esto, señor Bell? Es terrible. Menos mal que está aquí con nosotros. Es el asunto más negro que he oído en mi vida, señor, repitió el jefe de estación, y no sé qué haremos. El pobre Johnson fue encontrado muerto esta mañana, y no había ni rastro de lo que lo mató. Eso es lo más extraordinario. Hay pánico absoluto, y ningún guardavías de la línea está dispuesto a estar de guardia aquí esta noche. Estaba desesperado, y por un momento temí que tuvieran que cerrar la línea, pero al final se me ocurrió telegrafiar a Lytton Vale, y están enviando a un inspector. Espero que llegue en un tren especial, en cualquier momento. Creo que es él, quien viene ahora, añadió el jefe de estación, mirando hacia la vía. Se oyó un silbato, y a los pocos momentos, una sola locomotora entró en la estación, y un funcionario uniformado bajó al andén. Buenas noches, señor, dijo, tocando su gorra en señal de saludo a Bainbridge. Me acaban de enviar a investigar este asunto en el túnel de Felvin, y aunque parece más propio de un detective de Scotland Yard que de uno de nosotros, no me quedaba más remedio que venir. De todos modos, señor Bainbridge, no puedo decir que tenga ganas de pasar esta noche aquí solo. Desea los servicios de un detective, pero tendrá a alguien mejor, dijo Bainbridge, volviéndose hacia mí. Este caballero, el señor John Bell, es el hombre ideal para nuestro asunto. Acabo de traerlo de Londres para este propósito. Una expresión de alivio se dibujó en el rostro del inspector. Me alegra mucho verlo, señor, me dijo, y espero que pueda pasar la noche conmigo en la caseta de señales. Debo decir que no me entusiasmaba mucho la idea de abordar el asunto yo solo, pero con su ayuda, señor, creo que deberíamos llegar al fondo de todo esto de alguna manera. Me temo que no hay ningún hombre en la línea dispuesto a asumir su deber hasta que hayamos desvelado este misterio. Así que es de suma importancia que el asunto quede resuelto sin demora. Acepté de inmediato la propuesta del inspector, y Bainbridge y yo acordamos que lo recogeríamos a las 4 en la posada del pueblo y lo llevaríamos al túnel. Luego, nos subimos a la camioneta que nos estaba esperando y nos dirigimos a la casa de Bainbridge. La señora Bainbridge salió a recibirnos, conmovida por la tragedia. Dos lindas chicas también corrieron a saludar a su padre y a mirarme con curiosidad. Pude ver que toda la familia estaba muy emocionada. Lucy Ray acaba de irse, padre, dijo la mayor de las niñas. Nos costó mucho calmarla. Está desesperada. ¿Ha oído hablar de este terrible misterio, señor Bell?, preguntó la señora Bainbridge mientras me conducía al comedor. Sí, respondí. Su marido ha tenido la amabilidad de contarme todos los detalles. ¿Y realmente ha venido aquí a ayudarnos? Espero poder descubrir la causa de esos extraños acontecimientos, respondí. Ciertamente parece extraordinario, repuso la señora Bainbridge. Querido, continuó, volviéndose hacia su esposo, puedes imaginarte fácilmente el estado en el que estábamos todos esta mañana, cuando nos dieron la noticia de la segunda muerte. Por mi parte, dijo la mayor de las hijas de Bainbridge, estoy segura de que el túnel de Felvin está embrujado. Los aldeanos lo han creído durante mucho tiempo, y esta segunda muerte parece demostrarlo. ¿No es así? Me miró con ansiedad. No puedo opinar, respondí, hasta que haya analizado el asunto a fondo. Vamos, Ella, no atosigues al señor Bell, dijo su padre. Si tiene tanta hambre como yo, seguro que quiere comer. Nos sentamos a la mesa y comenzamos a comer.
Bainbridge, aunque decía tener hambre, estaba tan excitado que apenas pudo probar bocado. Inmediatamente después de levantarnos de la mesa, me dejó al cuidado de su familia y se fue al pueblo. Es muy típico de él, dijo la señora Bainbridge, se toma estas cosas muy a pecho. Está terriblemente afectado por Lucy Ray y también por el pobre Gwyn. Es una tragedia terrible, de principio a fin. Bueno, en cualquier caso, dije, esta nueva muerte alterará la evidencia contra Gwyn. Eso espero, y me da cierta satisfacción. Bueno, señor Bell, ¿quiere pasar a la sala de estar? La seguí hasta una agradable habitación con vistas al valle de Lytton. Una hora más tarde, Bainbridge regresó, y poco después el coche llegó a la puerta. Mi anfitrión y yo montamos en el auto, Bainbridge tomó el volante y partimos rápidamente. La cosa va de mal en peor, dijo en cuanto nos quedamos solos. Si no lo aclara esta noche, Bell, le digo con franqueza que no me imagino lo que pasará. Entramos en el pueblo, y mientras traqueteábamos por las calles mal pavimentadas, me recibieron miradas curiosas por todas partes. La gente estaba de pie, en grupos, evidentemente hablando de la tragedia. De repente, mientras nuestro coche traqueteaba ruidosamente sobre el pavimento, una chica salió corriendo de una de las casas, e hizo señas frenéticas a Bainbridge, para que detuviera el automóvil. Él se detuvo, y la chica se acercó al costado del coche. ¿Lo ha oído?, dijo con entusiasmo y voz entrecortada. La muerte ocurrida esta mañana dejará a Stephen Gwyn impune, ¿verdad, señor Bainbridge? Seguro que sí, ¿verdad? Eso parece, Lucy, respondió él. Pero bueno, todo esto es tan terrible que no sé qué pensar. Ella era una muchacha bonita de ojos oscuros, y en circunstancias normales, debía de tener la expresión vivaz y la tez sonrosada que poseen tantas compatriotas. Pero ahora tenía los ojos hinchados por el llanto, y su tez, más o menos desfigurada por la agonía sufrida, estaba muy pálida. Miró lastimeramente a Bainbridge, con los labios temblorosos. Al instante siguiente, rompió a llorar. «Ven aquí, Lucy», dijo una mujer que la había seguido fuera de la cabaña. «¡Qué vergüenza! No molestes a los caballeros, vuelve a casa, y quédate quieta». «No puedo, madre, no puedo», dijo la desdichada, «si lo cuelgan, no podré soportarlo». «Por favor, señor Bainbridge, diga que la segunda muerte lo ha exonerado». «Tengo toda la esperanza de que así sea», dijo Bainbridge, «pero no nos entretengas, Lucy, sé una buena chica y vuelve a casa. Este caballero ha venido desde Londres, con el propósito de investigar todo el asunto. Puede que mañana tenga buenas noticias para ti». La chica me miró con una intensa súplica. «Sé que he sido cruel y una tonta, y merezco lo peor», gimió. «Pero, señor, por el amor de Dios, intente exculparlo». Prometí hacer todo lo que pudiera. Bainbridge volvió a poner en marcha el motor, y Lucy desapareció dentro de la cabaña con su madre. Al instante siguiente, nos detuvimos en la posada donde nos esperaba el inspector, y poco después, íbamos a toda velocidad, entre las altas laderas de los caminos rurales, hacia el túnel. Era una tarde fría y tranquila, el aire era maravillosamente fresco, pues una fuerte helada había azotado el campo durante los 2 últimos días. El sol se estaba ocultando tras las colinas hacia el oeste, cuando el coche se detuvo en lo alto del terraplén. Nos apeamos rápidamente, y el inspector y yo nos despedimos de Bainbridge. Dijo que hubiera deseado poder pasar la noche con nosotros, nos aseguró que no dormiría mucho y que volvería temprano a la mañana siguiente. El ruido del coche se oyó cada vez más débil, a medida que Bainbridge conducía de vuelta por los caminos cubiertos de escarcha. El inspector y yo corrimos por el pequeño sendero hasta la portezuela de la cerca, pateando el suelo duro para recuperar la circulación tras el frío paseo. Al instante siguiente, contemplamos el escenario de las misteriosas muertes, un lugar extraño y solitario.
El túnel se encontraba en un extremo de la excavación rocosa, cuyos lados descendían en picado hasta la vía, por más de 45 metros. Sobre la boca del túnel, las colinas se alzaban una tras otra. Habría sido difícil imaginar un lugar más lúgubre. Desde un pequeño grupo de pinos, una fina capa de humo azul se elevaba directamente sobre el aire quieto. Provenía de la chimenea de la garita de señales. Al descender por el empinado sendero, el inspector gritó un alegre «hola». El hombre de guardia en la cabina respondió de inmediato. Su voz resonó y reverberó por el aire, y al instante siguiente, apareció en la puerta de la casita. Nos dijo que estaría con nosotros enseguida, pero le gritamos que se quedara donde estaba, y al cabo de unos minutos, el inspector y yo entramos en la garita. Lo primero que debemos hacer, dijo el inspector Henderson, es enviar un mensaje para anunciar nuestra llegada. Así lo hizo, y en pocos instantes, un tren de mercancías avanzaba lentamente, jadeando, por la vía. Tras hacerle señas para que pasara, bajamos la escalera de madera, que conducía desde la caseta de señales hasta la vía, y caminamos por los raíles hacia el túnel, hasta llegar al lugar donde habían encontrado muerto al pobre Johnson esa mañana. Examiné el suelo y sus alrededores con sumo cuidado. Todo coincidía exactamente con la descripción que había recibido. No había forma de llegar al lugar, salvo siguiendo la vía, ya que las laderas rocosas de la zanja eran inaccesibles. «Es algo extraordinario, señor», dijo el guardavías al que habíamos venido a relevar. Johnson estaba allí tendido, muerto y helado, sin un solo moretón, pero Pritchard tenía una herida terrible en la nuca. Dijeron que se la hizo trepando las rocas. Aquí puede ver las marcas, señor. Pero, ¿cree usted probable que Pritchard intentara trepar rocas como estas, con lo empinadas que son? Por supuesto que no, respondí. Entonces, ¿cómo explica la herida, señor? Preguntó el hombre con cara de preocupación. No puedo decírselo en este momento, respondí. ¿Y usted y el inspector Henderson van a pasar la noche en la caseta de señales? Sí. Una expresión de horror se dibujó en el rostro del hombre. Que Dios los proteja a ambos, dijo. Yo no lo haría ni por 50 libras. No es la primera vez que oigo decir que el túnel Felvin está embrujado. Pero bueno, no diré nada más al respecto. Es un asunto turbio, y ya ha dado bastantes problemas. Ahí tiene al pobre Gwyn, que fue condenado por el asesinato de Pritchard, pero ahora dicen que la muerte de Johnson lo exonerará. Johnson era un hombre de los mejores que se pueden encontrar en esta parte del país, pero, en cuanto a eso, Pritchard también lo era. Todo esto es terrible, es desconcertante, señor. No me extraña que se sienta así, respondí, pero ahora quiero examinarlo todo con sumo cuidado. Una de las teorías es que Gwyn se arrastró por esta ladera rocosa y le fracturó el cráneo a Pritchard. Creo que tal hazaña es imposible. Al examinar estas rocas, veo que un hombre podría trepar por el lateral del túnel hasta una distancia de 2 o 3 metros, aprovechando las afiladas proyecciones de la roca, pero sería imposible que alguien bajara de nuevo por allí. No, la única forma en que Gwyn pudo acercarse a Pritchard fue por la misma vía. Pero, después de todo, lo que realmente hay que descubrir es esto. ¿Quién o qué mató a Johnson? Cualquiera que haya causado su muerte es, sin duda, igualmente responsable de la de Pritchard. Ahora voy al túnel. El inspector Henderson me acompañó. El lugar era húmedo y frío. Las paredes estaban cubiertas de hongos verdes y malolientes, y a través del ladrillo, la humedad rezumaba y se filtraba en largas hileras hasta el suelo. Ante nosotros no había más que una densa oscuridad. Cuando reaparecimos, el guardabujas estaba encendiendo la lámpara roja en el poste, que estaba a unos 5 pies del suelo, justo encima de la entrada del túnel. ¿Hay suficiente aceite?, preguntó el inspector. Sí, señor, mucho, respondió el hombre. ¿Hay algo más que pueda hacer por ustedes,
¿Caballeros? Preguntó, haciendo una pausa, con evidentes ganas de irse. Nada más, gracias. Respondió Henderson, le deseo buenas noches. Buenas noches a ambos, dijo el hombre. Subió rápidamente por el sendero, y pronto se perdió de vista. Luego, Henderson y yo regresamos a la cabina de señales. A estas alturas ya casi estaba oscuro. ¿Cuántos trenes pasan por la noche? Le pregunté al inspector. Hay un expreso de bajada a las 10:20, dijo. Pasará por aquí sobre las 10:40, luego está el de subida a las 11:45, y luego no habrá otro tren, hasta el local de las 6:30 de mañana por la mañana. No tendremos mucho movimiento, añadió. Me acerqué al fuego y me incliné sobre él, extendiendo mis manos para intentar calentarlas un poco. Me costará mucho bajar al túnel, sea lo que veamos allí, dijo el hombre. No creo, señor Bell, ser un cobarde en ningún sentido de la palabra, pero hay algo muy extraño en este lugar. No me extraña que a menudo se oiga hablar de guardavías, que enloquecen en algunas de estas solitarias cabinas. ¿Tiene alguna teoría que explique estas muertes, señor Bell? Ninguno por el momento, respondí. Esta segunda muerte deja totalmente fuera de discusión la idea de que Pritchard fue asesinado, continuó. Estoy seguro de ello, respondí. Yo también, y eso me consuela, continuó Henderson. Esa pobre chica, Lucy Ray, aunque se la culpó por su conducta, ahora es muy digna de lástima. Y en cuanto al pobre Gwyn, él mismo defiende su inocencia contra viento y marea. Era un tipo salvaje, pero no de los que le quitan la vida a su prójimo. Vi al médico esta tarde, mientras lo esperaba a usted en la posada, y también al sargento de policía. Ambos dicen que no saben de qué murió Johnson. No había la menor señal de violencia en el cuerpo. Bueno, estoy tan desconcertado como ustedes, dije. Tengo un par de teorías en mente, pero ninguna encaja del todo con la situación. La noche era terriblemente fría, y aunque no soplaba viento alguno, el aire gélido y penetrante se filtraba en la solitaria caseta de señales. Hablamos poco, y sin duda, ambos estábamos absortos en nuestros propios pensamientos y especulaciones. En cuanto a Henderson, parecía claramente incómodo, y no puedo decir que yo mismo me sintiera demasiado bien. Nunca me habían dado un problema tan difícil de resolver, y nunca había estado tan desesperado por encontrar una solución. De vez en cuando, el inspector se levantaba y se acercaba al telégrafo, que tecleaba intermitentemente en su caja. Al hacerlo, hacía algún comentario casual, y volvía a sentarse. Tras dar las 10:40, se hizo un silencio casi opresivo. De repente, el silencio fue roto por el zumbido del timbre, que sonó tan fuerte en nuestros oídos que ambos nos sobresaltamos. Henderson se levantó. Ahí viene el tren de las 11:45, dijo. Y acercándose a las 3 largas palancas, bajó 2 de ellas con un fuerte ruido metálico. Al instante siguiente, con un silbido ensordecedor, el expreso pasó velozmente por la vía, las luces de los vagones nos iluminaron como un relámpago, el suelo tembló, unas chispas se alzaron en la oscuridad, y el tren se precipitó al túnel. Y ahora, dijo Henderson mientras empujaba de nuevo las palancas, no habrá otro tren hasta que amanezca. Dios mío, qué frío hace. Realmente hacía mucho frío. Apilé más leña al fuego, y subiendo el cuello de mi abrigo, me senté en un extremo del banco y apoyé la espalda contra la pared. Henderson hizo lo mismo, era obvio, que ninguno de los dos tenía ganas de hablar. Por lo general, cuando tengo trabajo nocturno, nunca me molesta el sueño, pero en esta ocasión, me sentí inexplicablemente somnoliento. Pronto me di cuenta de que Henderson estaba en la misma situación. ¿Tiene sueño? Le pregunté. Estoy muerto de sueño, señor Bell, fue su respuesta, pero no tenga miedo, no me dormiré. Me levanté y me acerqué a la ventana.
Estaba seguro de que si seguía sentado, me quedaría profundamente dormido. Mantener los ojos abiertos ya se estaba convirtiendo en una tortura. Empecé a caminar de un lado a otro, abrí la puerta y salí al pequeño andén. ¿Qué ocurre?, preguntó Henderson, levantándose de un salto. No puedo mantenerme despierto, dije. Yo tampoco puedo, respondió. Y sin embargo, he pasado noches y noches de mi vida en casetas de señales, y nunca he tenido ni un poquito de sueño. Quizás sea el frío. Quizás sea eso, dije. También yo he pasado en vela otras noches tan heladas como esta, y nunca me había ocurrido. El hombre no respondió, se había sentado nuevamente, y su cabeza asentía pesadamente. Estaba a punto de acercarme a él y sacudirlo, cuando de repente se me ocurrió que mejor lo dejaba dormir. Pronto lo oí roncar y se desplomó de bruces en el suelo. A fuerza de caminar, logré no caer yo también vencido por el sueño, y en una tortura que jamás podré describir, la noche transcurrió. Por fin, hacia la mañana, desperté a Henderson. Ha echado una buena siesta, dije, pero no se preocupe, he estado de guardia y no ha ocurrido nada. Dios mío, ¿me he quedado dormido?, gritó el hombre. Ha dormido varias horas, respondí. Bueno, nunca sentí nada igual, respondió. ¿No le parece que el aire está muy denso? No, dije, es lo más fresco posible, debe ser el frío. Iré a echar un vistazo a la luz en el túnel, dijo el hombre, eso me despejará. Se dirigió a la pequeña plataforma, mientras yo me inclinaba sobre el fuego y comenzaba a atizarlo. Al poco rato regresó, con cara de susto. A la luz de la lámpara de aceite que colgaba en la pared, vi que temblaba. Señor Bell, creo que hay alguien o algo ahí abajo, en la boca del túnel. Mientras hablaba, Henderson me agarró con fuerza del brazo. Vaya a ver, dijo, sea quien sea, ha apagado la luz de señalización. ¿La luz?, grité. ¿Qué hora es? Henderson sacó su reloj. Gracias a Dios, ya casi ha pasado la noche, respondió. No sabía que era tan tarde, son las 5:30. Entonces, ¿el tren local no llegará hasta dentro de una hora?, pregunté. No, pero ¿quién habrá apagado la luz?, exclamó Henderson. Fui a la puerta, la abrí de golpe y miré hacia afuera. El tenue contorno del túnel apenas se distinguía en la oscuridad, pero la luz roja estaba apagada. ¿Qué demonios significa eso, señor?, exclamó el inspector. Sé que la lámpara tenía mucho aceite, suficiente para permanecer encendida hasta bien entrada la mañana. ¿Cree que puede haber alguien delante? Esperamos, y observamos durante unos momentos, pero nada se movió. Venga, dije, bajemos juntos, y veamos qué es. No creo que pueda hacerlo, señor, de verdad que no. Tonterías, grité. Bajaré solo si no me acompaña. Deme mi bastón, ¿quiere? Por Dios, tenga cuidado, señor Bell. No baje, se lo suplico. Supongo que esto es lo que pasó antes. Los pobres Pritchard y Johnson bajaron a ver qué era, y murieron allí. Creo que hay algo diabólico en juego. Es posible, respondí brevemente, pero no lo averiguaremos quedándonos aquí. Mi misión es llegar al fondo de esto, y lo haré. No me cabe duda de que existe algún tipo de peligro, pero, haya peligro o no, voy a bajar. Se lo advierto, señor, es mejor que no vaya. Tengo que bajar y ver qué pasa, fue mi respuesta. Escúcheme, Henderson. Veo que está alarmado, y no me extraña. Quédese quieto donde está y observe, pero si le llamo, venga enseguida. No espere ni un instante. Recuerde que pongo mi vida en sus manos. Si le llamo, acuda lo antes posible, porque podría necesitar ayuda. Deme esa linterna. La desenganchó de la pared, y tomándola, bajé con cautela los escalones hasta la vía. Todavía me sentía extrañamente somnoliento y pesado.
Me asombraba, pues el momento era tan crítico, que suponía que mis sentidos estarían totalmente despiertos y en alerta. Sosteniendo la lámpara en alto, caminé rápidamente a lo largo de la vía. Apenas sabía qué esperaba encontrar. Con cautela, avancé por los raíles, mirando a derecha e izquierda, hasta que estuve cerca del lugar fatal donde se habían encontrado los cuerpos. Un escalofrío incontrolable me recorrió. Al instante siguiente, para mi horror, sin el menor aviso, la luz que llevaba se apagó, dejándome en total oscuridad. Retrocedí, y tropezando con una de las rocas sueltas, me tambaleé contra la pared y casi me caigo. ¿Qué me estaba pasando? Apenas podía mantenerme en pie. Me sentía mareado y débil, y una horrible sensación de gran opresión me agarró por el pecho. Un fuerte zumbido resonaba en mis oídos. Luchando desesperadamente por respirar, y con el miedo a la muerte inminente sobre mí, me giré, e intenté huir de un peligro que no podía comprender ni afrontar. Pero antes de dar 2 pasos, mis piernas cedieron, y lanzando un fuerte grito, caí inconsciente al suelo. Despertando de un olvido, que, por lo que sabía, podría haber durado instantes o siglos, me asaltó la consciencia de estar vivo. Sabía que yacía sobre tierra firme, que era absolutamente incapaz de moverme, y que no tenía la menor idea de dónde estaba. Solo quería quedarme quieto y tranquilo. En ese momento, abrí los ojos. Alguien se inclinó sobre mí y me miró a la cara. Gracias a Dios, no está muerto, escuché en un susurro. Entonces, como un relámpago, la memoria me regresó. ¿Qué ha pasado? Pregunté. Ha estado a punto de morir, señor, dijo el inspector con gravedad. He estado tratando de salvarlo durante el último cuarto de hora, pero yo también he estado al borde de la muerte. Me incorporé, y miré a mi alrededor. Apenas amanecía, y vi que estábamos al pie de la escalera que conducía a la caseta de señales. Me castañeteaban los dientes de frío, y temblaba como un hombre con paludismo. Ya estoy mejor, dije, solo ayúdeme a levantarme. Tomé su brazo, y sujetando la barandilla con la otra mano, me tambaleé hasta la caseta, y me senté en el banco. Sí, ha sido un suplicio, dije, y un precio muy alto a pagar por resolver un misterio. ¿Quiere decir que sabe lo que es? Preguntó Henderson con entusiasmo. Sí, respondí, creo que ya lo sé, pero primero dígame. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Calculo que más de media hora, señor. En cuanto lo oí gritar, bajé corriendo, pero antes de llegar hasta usted, casi me desmayo. Nunca había tenido una sensación tan horrible en mi vida. Me sentía débil como un bebé, y apenas logré agarrarlo de los brazos y arrastrarlo fuera del túnel hasta la escalera. Eso fue todo lo que pude hacer. Bueno, le debo la vida, Henderson, dije. Ahora deme esa petaca de brandy y tomaré un trago. Di un trago largo. Justo cuando estaba dejando la petaca, Henderson me sobresaltó. Ahí está. Gritó. Ya viene el tren de las 6:30. De repente, la campana del tren empezó a sonar. ¿Debería dejarlo pasar, señor? Preguntó. Claro, respondí, eso es justo lo que debemos hacer. ¿No hay peligro, señor? Ninguno, déjelo pasar. Tiró de la palanca, y al instante siguiente el tren atravesó el túnel. Ahora creo que podremos volver a bajar sin peligro, dije, creo que podré llegar al fondo de este asunto. Henderson me miró horrorizado. ¿Quiere decir que va a bajar de nuevo al túnel? Jadeó. Sí, dije. Deme esas cerillas. Será mejor que venga usted también. No creo que haya mucho peligro ahora, y es de día, así que podemos ver lo que hacemos. El hombre se resistía a obedecerme, pero al final logré persuadirlo. Seguimos la vía, caminando lentamente, y en ese momento, ambos sentimos que un amplio y alegre rayo de sol nos renovaba el ánimo. Debemos avanzar con cautela,
dije, y estar preparados para regresar en cualquier momento. Dios sabe, señor, que creo que corremos un gran riesgo, gimió el pobre Henderson. Y si ese demonio o lo que sea, estuviera por aquí, bueno, con luz o sin ella, estaremos en peligro. Tonterías. Interrumpí. Si tenemos cuidado, no nos pasará nada. Ah. Y aquí estamos. Habíamos llegado al lugar donde yo había caído sin sentido. Deme una cerilla, Henderson. Así lo hizo, y encendí la lámpara inmediatamente. Abrí el cristal que protegía la llama, la acerqué al suelo y la pasé de un lado a otro. De repente, la llama se apagó. ¿No lo entiende ahora?, dije mirando al inspector. No, no lo entiendo, señor, respondió con expresión desconcertada. De repente, antes de que pudiera dar una explicación, ambos oímos gritos desde lo alto del terraplén, y al levantar la vista, vi a Bainbridge corriendo por el sendero. Había venido en el coche a buscarnos. Aquí está el misterio, grité, mientras corría hacia nosotros. Y nunca he visto un plan más mortal de la naturaleza, para asustar y asesinar a la pobre humanidad. Mientras hablaba, encendí la lámpara de nuevo, y la sostuve justo encima de una pequeña fisura en la roca. La llama se apagó al instante. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó Bainbridge, jadeando de emoción. Algo que casi me mata, respondí. Pues esto es una fuga natural de un gas asfixiante. Gas de ácido carbónico, el gas más letal imaginable, porque no avisa de su presencia y no tiene olor. Debió acumularse aquí durante la noche, cuando no pasaba ningún tren, y al ascender gradualmente, apagó la luz de señalización. El paso constante de los trenes por el túnel, durante todo el día, lo dispersa temporalmente. Mientras daba esta explicación, Bainbridge se quedó paralizado, mientras una curiosa expresión de alivio y horror mezclados se dibujaba en el rostro de Henderson. Un escape de gas carbónico no es un fenómeno infrecuente en zonas volcánicas, continué, como supongo que es este. Pero desconozco qué es lo que lo provocó. A veces, se ha visto después de terremotos, cuando hay una profunda perturbación de los estratos profundos. Es extraño que haya dicho usted eso, señor Bell, dijo Bainbridge, cuando pudo hablar por fin. ¿Qué quiere decir? Pues, lo del terremoto. No recuerda, Henderson, añadió, volviéndose hacia el inspector, que sentimos una ligera sacudida en todo el sur de Gales, hace unas 3 semanas. Entonces creo que eso lo explica todo, dije. Es evidente que Pritchard realmente trepó por el terraplén, en un intento frenético de escapar del gas, y cayó de espaldas sobre estas rocas, golpeándose contra ellas, lo que explica su herida en la nuca. El otro hombre, Johnson, fue abatido de inmediato, antes de que tuviera tiempo de escapar. Pero, ¿qué va a pasar ahora?, preguntó Bainbridge. ¿Continuará el túnel así para siempre? ¿Cómo vamos a detener ese gas? La fisura debería empaparse con agua de cal y luego rellenarse, respondí. Pero todo depende del tamaño de la grieta y de su profundidad. Es un gas extremadamente pesado, y debería depositarse en el fondo como si fuera agua. Pero creo que ahora mismo, aún hay más de lo que nos conviene. Es mejor que nos retiremos de aquí, añadí. Pero, continuó Bainbridge, mientras nos alejábamos unos pasos del lugar fatal, ¿cómo explica el intervalo entre la primera muerte y la segunda? El escape debió ser intermitente. La humedad que se depositó sobre las rocas antes de la helada mantendría el gas tan diluido que sus efectos pasarían desapercibidos. Pero esta mañana, tras una noche gélida y antes de que pasara ese tren, había aquí abajo gas suficiente para envenenar a un ejército. De hecho, de no haber sido por la prontitud de Henderson, se habría abierto otra investigación sobre mi propia muerte. Entonces, le conté mi angustiosa experiencia en el túnel. Bueno, esto exonera a Gwyn, sin duda, dijo Bainbridge.
pero nada puede hacerse ya por los dos pobres hombres que fueron víctimas. Bell, la compañía de ferrocarriles de Lytton Vale, le debe una infinita gratitud, sin duda ha salvado muchas vidas. Y también la compañía ferroviaria debe estarle agradecida, pues la línea habría estado cerrada por tiempo indefinido, si no hubiera hecho usted su valioso descubrimiento con tanta prontitud. Pero ahora venga a casa conmigo a desayunar. Podemos hablar de todo eso más tarde. Un poco cansado y algo aturdido todavía, compartí la mesa con la familia Bainbridge durante el desayuno, mientras les daba algunos detalles sobre la resolución del caso a la esposa y las hijas de mi anfitrión. Pero esa misma tarde, decidí regresar a Londres, pues otros asuntos urgentes reclamaban mi atención allí. La noticia de que había conseguido resolver el enigma de las muertes en el túnel de Feldwin debía haber corrido por el pueblo, pues cuando me dirigía a la estación, algunos vecinos se acercaron a saludarme. Al pasar frente a la casa de Lucy Ray, vi a la muchacha, junto a un hombre joven, que de inmediato deduje que se trataba de Gwyn, que ya había sido puesto en libertad. Ambos me salieron al encuentro, y con una amplia sonrisa, me dijeron simplemente, «Gracias». Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.